Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Una vez más con vosotros en un programa que dedica sus entrevistas a profesionales que nos inspiran con su experiencia, tanto profesional como personal, y que nos explican en muchos casos cómo la tecnología afecta a nuestras vidas y el desarrollo de la sociedad. Y tratamos de hacerlo de una forma amena y didáctica, tratando de formar y de crear opinión. Pero la tecnología hay que gestionarla. Esta es una labor, en primer término, de la Administración Pública y de otros organismos integrados en ella y en la sociedad civil que promueven la inversión en investigación y desarrollo y que ayudan al tejido empresarial a desarrollar proyectos de investigación que deben estar acordes con la política industrial del país. Esto es decir poco. Bueno, esta tarea no es fácil, como digo, y hoy tenemos el placer de tener en el programa a uno de los maestros en gestión de la tecnología de nuestro país. Me refiero a mi amigo Manuel Zaera. Manuel Zaera, por hacer una pequeña introducción a su vida profesional, Manuel Zaera Pérez es ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco y posee un máster en Comunidades Europeas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Está certificado como Senior Project Manager por IPMA y como Business Mentor por Madrid. Madrid I+D, ¿no? Sí. Ha desempeñado cargos destacados como director de proyectos en Guis Gil Española, subdirector del CEDETI, primer director del programa Eureka en España y director de programas europeos en el grupo Amper. Fue director de promoción en la Fundación Cotec entre 1990 y 2013, que luego nos explicará en qué consistía esa labor, y consejero asesor de Eurofunding Advisory Group. Actualmente es consultor en gestión de innovación y tecnología, Interstate, y dirige un curso sobre proyectos innovadores en la Universidad Autónoma de Madrid. Participa activamente en congresos y publicaciones sobre gestión de proyectos. Es autor del libro Gestión Integrada de Proyectos Innovadores y forma parte del comité editorial de AEIPRO. Cuenta con amplia experiencia en la evaluación técnica y económica de proyectos de I+D+I para el CEDETI, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación. Recientemente ha coordinado la evaluación de los proyectos Hub de la Comunidad de Madrid. Creo, Manuel, que no me dejo nada, así que bienvenido a este programa. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias, Javier. Estupendo. Encantado de estar contigo. Pues si te parece, Manuel, empezamos en esta primera parte. Siempre os pido que hagáis una semblanza de vuestra personalidad y que nos comentéis cómo se gestionó vuestra vocación, en tu caso por la ingeniería industrial y con el paso del tiempo por la gestión de la tecnología. Así que adelante, te dejo que nos cuentes un poco de tus orígenes, tu familia, tu vocación. Claro. Bueno, a mí siempre me gustaba la física y las matemáticas en el colegio. Y la carrera de ingeniero industrial era una carrera adecuada. ¿Tu padre era matemático? Mi padre era matemático, bueno. Efectivamente, profesor de matemática, profesor titular. Así de gusto, entonces las matemáticas no tenías problema. Efectivamente, sí. Y bueno, pues la ingeniería en aquellos años, en los años 60, pues era una carrera, pues de alguna manera que estaba muy bien orientada para los chavales que nos gustaban las matemáticas y la física, ¿no? Y las ciencias en general, ¿no? Uh-huh. Era una carrera prestigiosa. Y entonces el problema es que nosotros estábamos en Santiago, en Galicia, nací en Santiago, ¿no? Y estudiamos ahí, en fin, el bachiller y tal. Pero el problema es que no había ninguna escuela superior de ingeniería en toda Galicia. Bilbao, Madrid, Barcelona y poco más. Bilbao, Madrid, Barcelona, Bilbao, efectivamente. Y claro, solo había una escuela de peritos en Vigo, pero yo quería hacer la superior, ¿sabes? Ese era el problema, ¿no? Y entonces, junto con mi hermano Juan, nos fuimos los dos a Bilbao a hacer ingeniería industrial. Y ahí se gestó, ¿no? Entonces, pues bueno, después ya, una vez que terminado el bachiller en Santiago, pues ya ir a Bilbao ya fue todo un hecho, una continuación de la vida académica, ¿no? Digamos, ¿no? O sea que sí. Fuiste con tu hermano. Sí, que por cierto, tu hermano ha venido al programa. El que vea el vídeo de tu hermano dirá que ha repetido, pero no, es que sois mellizos y sois iguales, pero bueno. Parecidos. Muy parecidos.
Bien, estudias en Bilbao, pero terminas en Madrid, ¿no? ¿O cómo es No, eso? no, yo terminé en Bilbao, sí. Acabaste en Bilbao. Terminé en Bilbao, sí. Sí, la casuística de mi hermano Juan es que él vino a Madrid a hacer la milicia, bueno, el servicio militar, y entonces, bueno, pues cambió un poco su proceso académico, ¿no? Pero yo no, yo me quedé en Bilbao y terminé todo en Bilbao, efectivamente, en la escuela de Bilbao. Interesante. ¿Qué aprendiste allí? Pues aquí nos gusta hablar también de lo que tú... Creo que tienes una idea muy clara de lo que se podía hacer, ¿no? En cuanto a la orientación de la formación. Bueno, yo creo que la educación y la formación en Bilbao en general fue buena, salvo algunas materias. Siempre hay materias que no te gustan tanto y tal, ¿no? Pero yo creo que en general la formación fue buena. Lo que pasa es que con algunas carencias. Yo, por ejemplo, he sentido carencias en gestión de proyectos, por ejemplo. La asignatura de proyectos era una asignatura mediocre y yo creo que si esa materia hubiera estado mejor enseñada o formada, pues hubiéramos aprendido mucho más, aspectos que nos hubieran servido para nuestra profesión posterior, ¿no? Para nuestra carrera posterior, ¿no? Y no estaba bien adoptada ni formada, ¿no? Otra cosa que yo he echado de menos es, creo que ya te lo comenté alguna vez, es el poder unificar áreas de conocimiento distintas, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, la mecánica con la electrónica, la electrotecnia con la mecánica, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo por ejemplo, he echado en falta, por ejemplo, no sé, alguna materia que integrara procesos industriales, ¿no? Procesos industriales donde te explicasen, por ejemplo, qué es el proceso de una cementera, de una papelera, de un proceso energético, un proceso químico, multidisciplinar. Pero además yo lo he hecho en falta no para las especialidades energéticas, mecánica, química, no, para todas las especialidades. Es decir, una asignatura de procesos industriales. Yo eso lo he echado en falta porque después de la vida no te encuentras con materias aisladas, te encuentras con procesos y un proceso contiene de todo, ¿no? Y entonces es verdad que después ahí vienen las especializaciones, ¿no? Que realmente a mí una especialización concreta nunca me ha gustado, porque yo siempre me he considerado un ingeniero generalista, ¿no? Un ingeniero industrial generalista que también hay quien dice que es otra especialidad, ¿no? Lo del generalismo, ¿no? Pero bueno, ahora se tiende a la especialización. Se tiende a la especialización también, es verdad. Pero vamos, yo he echado en falta eso, o sea, porque creo que es propio, una característica del ingeniero industrial, ¿no? Tener esa cobertura, ¿no? de conocimiento que, en fin, lo he echado en falta. Y sobre todo la gestión de proyectos, sí, efectivamente. Si quieres también podemos hablar un poco, luego entramos en tu carrera profesional, pero has hecho un montón de formaciones y tú mismo estás dando cursos, ¿no? Sí, también sí. Estoy dando cursos, impartiendo cursos en la Universidad Autónoma de gestión de proyectos. ¿Hiciste algún MBA de lo que se hacen ahora? En algún MBA, sí, he dado clases también en MBA, sí, en el Instituto de Empresa, por ejemplo, el Instituto de Empresa, en la EOI y en otras escuelas de negocios, también colaborando en másteres de posgrado, de gestión de innovación y tecnología, eso he colaborado mucho, sí, efectivamente, en universidades diversas y en organizaciones de todo tipo. Sí. ¿Qué recomendarías para los máster? ¿Realmente hacerlos cuando uno acaba, como se hace ahora, o es mejor esperar un poco a tener experiencia? Es difícil, esa es una buena observación. Yo creo que hay másteres que se pueden hacer inmediatamente, después de la carrera, pero hay otro tipo de formación que puede ser interesante hacerlo después, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita más background, más especialización, más bagaje, más experiencia en definitiva, ¿no? Por ejemplo, un programa executive que tiene el Instituto de Empresa o el IES y tal, pues esos executive pues ya requieren un cierto grado de experiencia, ¿no? Y no puedes poner ahí a un recién graduado con 23 años, con 23 años, ¿no? O sea que, en fin. ¿Cuál es tu vocación por la formación? ¿De dónde te viene? ¿Qué cursos estás dando? ¿O has dado? El curso de gestión de proyectos innovadores en la Universidad Autónoma. ¿Sigues dándolo? Sí, lo sigo impartiendo. Ahora se imparte online
porque ahora, en fin, lo presencial va decayendo bastante, ¿no? Pero pierde mucho, ¿no? El no hacerlo Pierde, presencial. pero yo estoy bastante satisfecho con la educación online que damos con la plataforma Moodle de la Autónoma y tal. Yo estoy bastante satisfecho, sí, ¿Cuántos con los alumnos resultados. tenéis por Pues grupos? normalmente son pocos, entre 20 y 40 como máximo, 35, 36, ¿no? Sobre 20, 25 es lo normal, ¿no? Y suelo impartir 2 cursos al año, 2 o a veces 3, 2, 3 cursos al año y bien, contento, muy satisfecho con esa experiencia, claro. Ujú. Sí, sí. Bueno, si te parece, Manuel, pasamos ahora a hablar de la evolución de tu carrera profesional. Estupendo. Desde los primeros pasos como ingeniero hasta tu pasión, ¿no? Empezaste en Guisan Hill, ahora nos cuentas, Sí, hasta tu pasión que ha sido la gestión de la tecnología sí. en todos sus ámbitos, ¿no? Si te parece, empezamos por esa primera etapa y luego ya hablamos Perfecto. tu paso por el CDT. Sí. Cuéntanos, Guisan Hill es la primera salida Bueno, típica, ¿no? la primera Ingeniero salida, trabajando en proyectos. yo estaba en Bilbao y quería venir a Madrid, quería salir ya del País Vasco, en fin, estaba muy contento allí, tenía trabajo allí, pero prefería usar... Tu época había trabajo. Pero No fue había como trabajo. Acabello, acabé en un momento malo. En mi época había trabajo. Y yo entonces lo que hice fue solicitar las prácticas de milicias, porque claro, entonces hacíamos la mili, claro, que ahora ya no hay mili. Solicité para Madrid, me dieron Madrid y entonces vine a Madrid a hacer las prácticas de milicias, 4 meses de alférez, ¿no? Y después ya empecé a trabajar. Tenía varios sitios y me decidí por Guisan Hill, que me pareció una empresa interesante, es una empresa en aquel momento multinacional americana, en fin, lo que pasa es que genuinamente española también, es decir, la cultura era española, aunque luego podemos comentar esto, ¿no? Pero tenía visos de empresa americana, ¿no? Y tenía buenos haceres de empresa americana, ¿no? ¿Cuántos O sea, erais entonces? entonces éramos Bueno, empezaba el boom de las nucleares 300 en aquella época, personas, ¿no? 300 personas en Guisan Hill, sí. 300, la mayoría ingenieros, delineantes, gente Bien preparada. muy preparada, claro, muy preparada, todos preparados, proyectistas, en fin, sí, sí. También había licenciados, lógicamente, ¿no? O sea que sí, ¿Cómo sí. fue el paso por allí? ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, ahí estuve 10 años, estuve aproximadamente 5 años como ingeniero de proyectos, entrando en proyectos energéticos de todo tipo, en centrales térmicas o haciendo pues reparaciones de proyectos, transformaciones a carbón. Y después ya los últimos 5 años ya me ascendieron a director de proyectos y ya tuve ahí más responsabilidades, ya manejando equipos pequeños, pero manejando equipos. Y ya los últimos 3 años un gran proyecto que es una central térmica de carbón, porque entonces estaba de moda el carbón, porque Fíjate. con los precios de combustible tan altos después de los años 79 y así, la crisis del petróleo del 79, pues, en fin, el carbón se puso de moda, ¿no? Y ahí teníamos previsto, en SNEAZ en Santander estaba previsto importar carbones de Sudáfrica y de Australia, ¿no? Es decir, de Sí, sitios, los típicos sitios entonces de carbones lejanos, limpios, efectivamente. relativamente limpios. Porque el español estaba... Y carbón con bastante poder calorífico en comparación con los españoles que tenían un poder calorífico muy bajo, ¿no? Y bueno, ahí fue un proyecto de varios años, un proyecto muy interesante, una central térmica de 25 megavatios con cogeneración con la red, ¿no? Porque este grupo SNIACE, que eran 5 fábricas, pues era muy consumidor de energía, tanto de vapor como de electricidad. Entonces se pretendía que la central térmica cubriera todas las necesidades, tanto de vapor como de electricidad, para sus propios usos y también que exportara a la red, que exportara pues, el excedente de la energía eléctrica producida por la propia central, ¿no? Entonces fue interesantísimo y lo que pasa es que ya cuando estábamos terminando el proyecto y yo, en fin, teníamos ya la obra en marcha, totalmente encarrilada, etcétera, con un jefe de obra magnífico que estaba yo todo encarrilado, pues en el año 84, en marzo aproximadamente, me surge lo del CDT, ¿no? ¿Eso cómo fue? ¿Te llamaron o...? Sí, hubo una especie de concurso en el ministerio y alguien dio mi currículum por ahí. Se ve que mi experiencia era, en fin, apetecida, ¿no? Y entonces, pues, mi currículum apareció en manos del director general, un nuevo director general en aquella época del CDT. Entonces necesitaban un subdirector para el área de energía
Y entonces mi currículum era pues absolutamente adecuado, ¿no? Después de haber trabajado 10 años en el sector energético, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí que entré yo, ¿no? Entonces, con responsabilidades no solo en el sector energético, sino también en todo el elenco de industrias diversas, que había en España, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y también yo en aquel momento tenía responsabilidad de atender a los inventores. Imagínate que España siempre es un país de inventores, pues ahí en el CDT había cola, ¿no? de inventores para... Presentando ideas. Presentando ideas. Para que les dierais crédito. Porque sí. Explícanos un poco cómo funciona el sistema de financiación o de subvenciones, ¿no? A nivel tanto CDT, créditos, como fondos bueno, subvenciones del Ministerio de Industria, ¿no? Porque el CDT es del Ministerio de Industria. Sí, dependiente del Ministerio de Industria, pero es un órgano independiente donde no hay funcionarios, ahí todas las personas son contratadas. Nosotros éramos contratados. Antes, en la época anterior, sí que eran funcionarios, pero se ve que con funcionarios curiosamente no funcionó bien el asunto y entonces pasaron a tener personal contratado, nada más contratado, ¿no? CDT es Centro de Desarrollo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. ¿Porque cuándo se fundó? Se fundó un poco antes, en el año, pues, esto era en el 84, en el 78. Unos 6 años antes. O sea, yo tenía y de hecho cuando estaba en Imitec pedimos subvenciones al Ministerio de Industria. Sí. O sea que el Ministerio de Industria tenía su propio órgano y sus propios funcionarios, que eran amigos míos algunos, de mi promoción. El propio Ministerio de Industria daba subvenciones también para proyectos, ¿no? ¿Cuál es un poco el reparto de labores? Normalmente el Ministerio es el que da subvenciones, el CDT dábamos entonces, y sigue dando ahora, créditos privilegiados, créditos muy privilegiados. Pero nosotros en el CDT en aquel entonces no dábamos subvenciones. Normalmente cuando venía un proyecto al CDT, nosotros lo que hacíamos era darle un crédito privilegiado en función de sus características. Pues todo esto requería un análisis previo del proyecto, un análisis técnico, un análisis económico-financiero, etc. Si nosotros veíamos que podía tener encaje en algún programa del Ministerio que pudiera ser susceptible de subvención, entonces le derivábamos al Ministerio para que le dieran una subvención a ese proyecto. Pero no todos eran susceptibles de tener subvención, porque a lo mejor proyectos con menos riesgo pues no son susceptibles, ¿no?, de la subvención. En fin, proyectos excesivamente pequeños, pues a lo mejor tampoco. La subvención va más ligada al riesgo, ¿no? Que sí. Tienen mucho carácter innovador, entonces efectivamente, es más fácil que te den dinero a fondo perdido. Efectivamente, pero también una cosa importante, depende del interés del proyecto. Si el proyecto no es un proyecto estratégico de acuerdo con el plan del Ministerio, el plan nacional o plan del Ministerio, el que sea, ¿no? Pues a lo mejor, pues si no tiene encaje ahí, pues no se le da la subvención, ¿entiendes? Pero en el CDT puede tener encaje, lo bueno que en el CDT puede tener encaje casi cualquier proyecto, mientras sea innovador. Ahora, tú ya sabes que en los proyectos innovadores hay proyectos más competitivos, más precompetitivos, es decir, que tienen más riesgo, menos riesgo, que requieren más investigación o menos investigación, en fin, y todo esto es lo que hay que valorar, ¿no?, para darle el tipo de ayuda necesaria, ¿no? El CDT sigue igual hoy en día. Sigue igual. Lo que pasa que hubo un momento dado, hace unos años, que el CDT también daba subvenciones. Pero eso es excepcional, es excepcional. Es decir, entonces el gobierno aporta al CDT, en ese caso, una serie de fondos para subvencionar determinados proyectos que previamente el gobierno o el Ministerio de Industria le asigna, ¿no? Pero tiene que ser eso muy medido, ¿no? No es para todos los proyectos ni para todo el mundo, ¿no? Y cuando me hablabas antes de los inventores, es que claro, el problema con los inventores es que venían al CDT y venían con una idea maravillosa, muchas veces, desgraciadamente, eran movimientos continuos, que tú sabes que el movimiento continuo pues no existe y no es posible. Y entonces la primera opción era, o sea, la primera negociación con ese inventor que teníamos ahí, la responsabilidad nuestra era de convencerle de que ese invento suyo no iba a funcionar. Es decir, y no le podíamos apoyar ni podíamos dar ninguna ayuda porque eso no podía, no, porque eso iba en contra de la física, ¿no? Y en contra de la física y en contra de la mecánica, ¿no? Pero después, en el caso de que la idea fuera buena,
Tampoco el CDT no daba ayudas a personas físicas, personas aisladas, personas concretas, ¿no? El CDT da ayudas a empresas, ¿no? Entonces, teníamos que sugerir que montaran una empresa o que se asociaran con otra empresa, una empresa ya instalada, etcétera, etcétera. Y a veces hemos hecho algún cambalache de estos correcto que llegó a funcionar. No siempre, ¿no? Pero a veces sí. Con ideas válidas, ¿no? Exactamente, con ideas válidas. Porque ya sabes que además el inventor y el inventor español tiene ideas propias y no quiere ir con una empresa porque piensa que le van a copiar y le van a quitar la idea. En fin, son estas suspicacias. No, es un tema interesante, ¿no? El tener esa posibilidad de alguien que te ayude, ¿no? Sí, claro. Ideas, claro. Pero eso el inventor a veces no lo entendía, ¿no? Entonces ese es el problema. Esa lucha que teníamos con los inventores era una lucha bonita, pero que a veces no llevaba a ningún sitio, a ningún puerto, ¿no? A ningún buen puerto. Pero bueno, en todo caso, la experiencia en el CETI fue interesantísima. ¿Y hacéis la selección de proyectos? Sí. Decíais quién o no podía tener crédito y luego hacíais el seguimiento vosotros, ¿no? Vosotros mismos, ¿no? Por supuesto. De todo lo que era la presentación de justificaciones. Por gastos, supuesto. Cuando todos los gastos eran subvencionables, ¿no? Sí, exactamente. No, casi todos los gastos. Normalmente todos los gastos de personal, de materiales, equipos, etcétera, salvo los de obra civil. Los no serían subvencionables o apoyables, no entraban dentro del crédito, ¿no? Digamos, ¿no? El proyecto normalmente se dividía en hitos. Yo creo que ahora hacen el mismo procedimiento y entonces la aportación del CDT se facilita a hito vencido. Se cumple un hito, se justifica y se da la ayuda. Así hasta final del proyecto. Al final del proyecto se justifica todo y se da la última ayuda. Y bueno, la etapa esa preciosa, muy bonita. Ahí tú llegaste a ser director de... Subdirector del área de energía. Y también director del proyecto Eureka. Claro, ¿no? y después en el año 95 me nombraron director del programa Eureka. Entonces yo compatibilizaba... ¿Qué era eso del proyecto Eureka? Cuéntanos. Compatibilizaba el programa Eureka que estaban haciendo en el año 85 con el área de energía, industrias diversas que tenía yo como competencia dentro de la organización. El programa Eureka es el primer gran programa europeo de proyectos tecnológicos en cooperación con varias empresas de varios países europeos. Bueno, estaba también unos años antes había nacido el programa Marco de la Unión Europea de I+D, ¿no? De I+D, que después se llamó D+D+I y así. Pero claro, había una gran diferencia entre estos dos programas. Porque el programa Marco de la Unión Europea era un programa de tipo top-down, ¿sabes? Programas tipo top-down, que es que hay una serie de directrices desde la administración europea en este caso, y le dicen a las empresas lo que tienen que hacer en estas áreas. Las áreas en las que tienen que presentar proyectos. El programa Eureka, por eso ha tenido tanto éxito en España, el programa Eureka es de tipo bottom-up. Es decir, las empresas proponen desde abajo a las administraciones lo que quieren hacer, pero lo proponen ellas desde abajo. Entonces, claro, esto entró muy bien con la casuística española de cada uno hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y entonces, por eso, ahí tuvimos muchísimo éxito, porque las empresas enseguida se quisieron casar con este proyecto, ¿no? Y por eso yo estuve absolutamente satisfecho, porque veía que aquello era una especie de una mina, ¿no? Una mina de oro que descubrimos en el CET, donde todas las empresas venían allí, acudían a nosotros a montar proyectos internacionales, ¿no? Proyectos estos tienen que ser internacionales. ¿Vosotros ayudabais también a contactar con socios en otros países? Sí, por supuesto. Teníamos un grupo de alto nivel donde nos reuníamos con todos los representantes europeos de los 27 países. Llegamos a ser, al principio éramos 15 o 20 países, después ya se fue ampliando Eureka a todos los países europeos. O sea, de los 15 que había de la Unión Europea, más todos los de fuera de la Unión Europea, ¿no? Porque también estaba Turquía, Israel, Noruega, que no estaba en la Unión Europea. ¿Cuánto duró? Pues yo estuve en un proyecto. Eureka sigue vivo. ¿Todavía? Eureka sigue vivo. Eureka es un programa permanentemente vivo, y de hecho la fórmula Eureka ha sido tan interesante, por ejemplo, en el caso de España, para España, que a los pocos años el CETI monta un Eureka para toda Iberoamérica. O sea, monta un programa Eureka para España y Portugal y toda Iberoamérica, es decir, toda la América hispana y Brasil.
Y eso se le llamó y se le llama Iberoeca. Iberoeca. No sabía que seguía existiendo. Sí, no. Sí, estuve al principio en un proyecto con el CDT. Porque el éxito es el método Eureka, ¿no? El método Eureka es que es participación libre y continua entre empresas de cualquier país y montan un Eureka entre dos empresas de dos países. Puede ser 3 empresas o 4 o 5 de 5 países, pero con 2 es suficiente, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era que las participaciones españolas, la participación de la empresa española, fuera una participación de relevancia, que no fuera, como decía alguien, pintar el láser de verde, ¿no? Para pintar el láser de verde no, pero sí que tuviera una consistencia esa participación en el proyecto, ¿no? Y entonces ahí lo apoyábamos. Y después hubo otra, ahora creo que hay un Eureka con China, un Eureka con Corea, un Eureka con Canadá y con distintos países así, o sea, con distintos entornos, ¿no? Geográficos, ¿no? Y eso a la empresa española le ha ido, yo creo que bastante mejor que todos los programas marco de la Unión Europea. ¿Eureka está dentro de la Comisión Europea? No. ¿Lo gestiona? No. Es una gestión aparte. No. Por Es eso... aparte y no tiene fondos de la Unión Europea. Los fondos son de cada país, ¿sabes? Los fondos que aportan son cada país. En el caso de España es el CDT el que aporta y a veces, yo creo que en muchas ocasiones, el Ministerio también aporta parte de la subvención y el CDT siempre créditos privilegiados. Interesante. Manuel, si te parece, antes de irnos a un pequeño corte, hablamos de tu paso a la empresa privada, ¿no? Sí. Tuviste 3 años en Amper hablando, bueno, ahí ibas como experto ya en gestión de tecnología porque querían participar en proyectos europeos. Claro. Cuéntanos un poco cómo es eso de la I+D en Europa y los programas europeos. Bueno, aquí lo que pasa es que yo estaba también muy satisfecho en el CETI, pero bueno, ya había cumplido 3 años, Eureka ya me satisfacía mucho. Pero bueno, en aquel momento yo, claro, estaba también en el candelero público, ¿no? Y entonces yo recibo una llamada del presidente de Amper en aquel momento, que era Antonio López, y entonces le voy a ver y él me cuenta que quiere montar un servicio de programas europeos para las empresas de su grupo. El grupo Amper era electrónica, sobre todo el grupo Amper, ¿no? Telecomunicaciones y electrónica, efectivamente, electrónica industrial, pero telecomunicaciones, mucho telecomunicaciones. Era suministrador de Telefónica. Sí. En aquella época. Sí, pero ya en aquel entonces ya se había privatizado. Ya se había privatizado. Ya acababa de terminar el proceso de privatización. Entonces ya éramos una empresa privada. Totalmente. Entonces ya no dependíamos de Telefónica, ya teníamos que vender a todos los mercados, no solo a Telefónica, sino a todos los mercados. Entonces ya estábamos en el mundo libre. Estábamos en el mundo libre. Y estábamos creciendo porque el propio presidente lo que quería era diversificar sus negocios, ¿no? Bueno, llegamos a montar una empresa de telecomunicación con Rusia, y que se llamó Telur, Telefónica de los Urales, ¿no? Y a mí me tocó en aquel momento vivir esa experiencia también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, digamos que la diversificación fue bastante grande y muy acorde con los tiempos, ¿no? Es decir, eran tiempos dinámicos, los años 80, muy dinámicos en España, era el momento de las privatizaciones, de las grandes privatizaciones. Y la salida fuera de las empresas españolas también. Claro. Y salir fuera también, la internacionalización. Y el presidente me dijo, tenemos que estar fuera, es una responsabilidad nuestra, tú nos tienes que ayudar a esto. Y entonces a mí me convenció la idea, de decir, bueno, pues yo pues me tiro a la aventura, ¿no? Es decir, el sector público a mí me gustó mucho como experiencia, pero yo había estado siempre en el sector privado, entonces pues me apetecía volver al sector privado, ¿no? Es decir, el sector público estuvo muy bien y ya está, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Y entonces ahí lo que hice yo pues fue montar consorcios para el grupo Amper, y con el grupo Amper y con otros consorcios europeos, yo usando mis contactos y mi experiencia con el CDT, pues aparte de tecnología comercial. Claro, exacto. Yo contactaba con British Telecom, con los operadores alemanes,
holandeses, italianos, y entonces ahí me recorrí media Europa pues buscando oportunidades y conseguimos porque muchas los proyectos oportunidades. europeos al final son programas marco, ¿no? En los Exactamente, del programa se marco. dice en áreas en las que se quiere investigar exactamente. y tú te Entonces, las ingenias con tus socios para presentar algo que encaje, efectivamente. ¿no? Había unas jornadas en Bruselas muy interesantes que eran los Proposals Days, que eran jornadas donde de alguna manera pues se proponían consorcios y se casaban consorcios. Entonces nosotros íbamos ahí y decía, bueno, yo recogía las ideas del grupo nuestro, es decir, en qué áreas queremos estar, en telecomunicaciones, telecomunicación del cliente, bucle de abonado, en fin, centralitas de no sé qué, de no sé cuánto, etcétera, ¿no? ISN. Entonces empezaba la banda ancha. Bueno, pues banda ancha nos interesa, pues banda ancha, ¿no? ¿Entiendes? Entonces íbamos ahí y yo iba buscando los consorcios que me podían resultar interesantes. Volví a la empresa, hablaba con los directores de tecnología, con los directores de I+D, etcétera. Oye, vamos a ver, aquí hay estas propuestas, nos encaja esto, ¿no? Pues decidíamos lo que nos encajaba y íbamos a los consorcios que nos encajaban. Entonces, pues hay que hablar con British Telecom o con el otro, con el holandés o con el italiano. También había consorcios que buscaban al español de turno. También. De hecho, a nosotros nos han buscado alguna vez los holandeses o los franceses nos han buscado, los franceses de Alcatel, por ejemplo, nos han buscado para ir de la mano nuestra, ¿no? Aunque tenían un Alcatel en España, pero claro, si van con Amper, pues es un socio distinto de su filial, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y entonces íbamos ahí. Entonces, bueno, eso suponía para Amper, más experiencia, contratos extranjeros, dinero, porque el dinero de Bruselas era también muy goloso, ¿no? Eran subvenciones. Subvenciones todas a fondo perdido. ¿Qué es la diferencia con Eureka? En todo el programa marco, subvenciones a fondo perdido el 50%, que era una barbaridad. Y bueno, pues si te lo montas bien, casi puedes ganar dinero con eso, ¿no? Porque si montas bien el consorcio y los gastos y tal, y aquilatas un poco los gastos, pues lo puedes montar muy bien. Eureka es la dificultad, que no hay tanta subvención a fondo perdido y son créditos a devolver. Pero bueno, tiene otras opciones como la facilidad de conseguir cosas, ¿no? Es decir, que eso... Y ahora la Comunidad Europea la Comisión sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sí, sigue haciendo lo mismo, pero ahora ya es el Next Generation. Después de los programas marcos vinieron el Horizonte 2020 y ahora es el Next Generation. El Next Generation realmente cabe todo, ¿no? Cabe lo I+D y cabe todo. Yo creo que pero cabe la fórmula es la misma. Todo tipo la fórmula es la misma, sí, la fórmula es la misma, exactamente la misma. Y lo que pasa que, por ejemplo, ahí hay menos control ex post del proyecto por parte de la Comisión Europea. Solo controlan un porcentaje mínimo de proyectos, no sé si un 5 o un 10%, ¿no? Comparado con el volumen tan grande de proyectos que hay, ¿no? En cambio, los proyectos de Eureka, como los controla cada país, pues el CDT controla sus participaciones en los proyectos de Eureka, igual que controla las participaciones en los proyectos nacionales del CDT, ¿no? Pues si te parece, Manolo te iba a llamar Juan, perdón. Manuel. Pasamos a pequeño corte y seguimos después. Perfecto. ¿Vale? De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Manolo, si te parece, hablamos ahora de esa parte más importante. No fueron 23 años en la Fundación Cotec. Esta fundación, como decía yo al principio, ¿no? Porque en Amper estuviste 3 años, luego pasaste aquí, ya estuviste todo este tiempo. Sí. Era una fundación, además, sponsorizada por el rey Juan Carlos. Yo he tenido el honor de que me invitaras muchas veces a los actos de presentación. Creo que la labor ha sido extraordinaria, una labor, además, a nivel de sociedad civil, porque es una organización que es totalmente privada, ¿no? Se mueve con fondos privados, ¿no? Totalmente. Cuéntanos un poquito más lo que es la Fundación Cotec. Bueno, la idea de Cotec se le atribuye al rey de España, precisamente al rey Juan Carlos, después de un viaje a California, que él vio que allí había un tejido empresarial e innovador impresionante, ¿no?
Y claro, viene aquí y ve que se da cuenta que en España, esto era en los años 80, ¿no? Que en España pues no teníamos ese tejido industrial, empresarial, innovador, ¿no? Y entonces reúne a una serie de empresarios, entre ellos José Ángel Sánchez Asiaín, que entonces era el presidente del BBV, el Banco BBVA, y otros empresarios, y les piden, otros también, José Lladó, que era el presidente de Técnicas Reunidas entonces, ¿sabes? Bueno, les reúne y les dice, oye, en Estados Unidos los empresarios se mueven en los asuntos de la innovación y tal, se mueven y son muy dinámicos, hay mucho dinamismo en torno a la innovación. Aquí en España yo no veo ese movimiento. ¿Por qué no pensáis algo a ver qué se puede hacer para movilizar el carácter innovador en España? Bueno, entonces salió un esquema de la Fundación Cotec, ¿no? Y entonces yo como me metí ahí, se empezó a crear un equipo primero de asesores, y hubo un primer director de ese cuerpo de fundación. Todavía no era fundación ni nada, no tenía entidad jurídica, ¿no? Y entonces me llama, yo lo conocía, era Jesús Sánchez de Millana, que era catedrático de la Politécnica en aquel momento, ¿no? Y yo lo conocía de nuestros viajes con Eureka por el mundo adelante, ¿no? Y entonces me llama y dice, oye, pues tengo aquí un puesto que te puede interesar como director comercial. Entonces era director comercial, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a hablar y tal, nos sentamos. Y yo ya, en Amper ya había cumplido ya mis etapas de gestión, de conseguir cosas, conseguir consorcios y tal. Ya había cumplido, ¿no? Esa etapa de 3 años. Ya era es una persona inquieta. Para mí, sí, exactamente. Para mí era suficiente. Y entonces me convenció la idea, ¿no? Y todavía no teníamos entidad jurídica. Entonces yo me tiré a una piscina con un contrato de 3 años de duración, nada más. Un contrato por obra, imagínate. Yo pasaba de un contrato fijo a un contrato por obra, ¿no? Pero yo veía que aquello tenía avisos de solvencia y me gustaba. Y además, a mí siempre me ha gustado empezar los proyectos desde cero, ¿no? Y así, siempre, en todos los sitios tuve la suerte de empezar desde cero, ¿no? Y entonces ahí me metí, ¿no? Me metí y muy bien. Entonces, al principio eran muy pocas empresas, no sé, 20 o 30 empresas, una veintena de empresas nada más. Y poco a poco fue empezando a tener consistencia. Después, a los 2 o 3 años, ya se incorporó Juan Mulet, que venía de Telefónica, ya un hombre de empresa, 100%, y ya le dio otro giro Juan también. Estuvo mucho tiempo, además, ¿no? Sí, hasta poco después de salir yo, ¿no? Salió él también. Pero vamos, prácticamente hemos coincidido 22 años juntos, o sea, Juan Mulet y yo allí, ¿sabes? O sea que... Y bueno, pues fue evidentemente una aventura en la que yo ya, encontrándome cómodo allí y contento allí, pues ya no quise más aventuras, ¿no? Y dice, bueno, pues si aquí estoy bien, pues continúo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque en Cotec todos los días eran distintos, todos los días teníamos actividades distintas, todos los días, en fin. ¿Qué actividades hacíais? Porque yo lo que recuerdo, tengo todos los libros que editasteis, eso es una joya. Sí. Todos los libros por segmentos. Por supuesto. Productivos. No, mira, tú hablabas antes de la gestión de la innovación y la tecnología. Eso es un problema que nos preocupó a Cotec desde el principio, ¿no? Y de hecho hemos editado grandes manuales de gestión de innovación y de tecnología, que algunos de ellos sí que lo hemos hecho con la Comisión Europea, que cuando se enteraron que nosotros estábamos en ese movimiento, vinieron a nosotros técnicos de la Comisión Europea para apoyarnos en ese proyecto y nos sugirieron, digamos, socios europeos para que participaran con nosotros. Entonces estuvimos con una universidad inglesa, con unos socios también alemanes, etcétera, ¿no? Para coincidir con ese proyito, ¿no? Teníais libros que eran verdaderos estudios de cómo se debía de innovar. Eso, el tema guide, por ejemplo, el tema guide es una guía de trabajo de gestión de innovación y tecnología en la empresa. Pero después hemos hecho otros, por ejemplo, para el tema de benchmarking, vigilancia tecnológica, etc. Después íbamos desgranando todas las parcelas
parcelas de la gestión de la innovación y lo íbamos separando y haciendo monográficos de temas concretos. Esto lo hacéis con los fondos que proporcionaban los socios. Los socios, efectivamente. Nosotros aquí sí que nunca quisimos, y esto yo creo que es una cosa importante, nunca quisimos tener fondos de la administración. En el sentido para mantener nuestra independencia. Nosotros siempre quisimos ser independientes de las propias administraciones, de todas, ¿no? Incluso de la Unión Europea también. Lo que pasa es que la Unión Europea en ese caso dio unos fondos para hacer ese proyecto y lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, después nosotros, claro, también nuestra tarea pendiente que veíamos era el objetivo de sensibilización. Nosotros lo que veíamos era que la sociedad española, la sociedad empresarial española, no estaba sensibilizada en favor de la innovación y había que sensibilizar. Entonces, ahí lo que hicimos fue articular una serie de colecciones de trabajos pequeños sobre necesidades tecnológicas y oportunidades tecnológicas de determinados sectores, pero sectores tradicionales, como por ejemplo el calzado, la alimentación, el vidrio, en fin, la roca ornamental, conservas vegetales, conservas... o sea, digamos que empresa pequeña podía coger eso y innovar sin necesidad de gastarse un dineral en hacer ese desarrollo tecnológico. Eso es. Y entonces nosotros le aportábamos, le decíamos cuáles son sus necesidades tecnológicas. Actuamos también, teníamos mucha ayuda de las asociaciones empresariales, por ejemplo, pero nosotros le aportábamos cuáles eran sus necesidades tecnológicas y le dábamos también las oportunidades. Bueno, tienes estas necesidades y te damos estas oportunidades y te decimos además quién te va a ayudar. O sea, y entonces, claro, ahí íbamos creando un caldo de cultivo propicio para generar innovación. ¿Nos puedes contar algún caso de éxito? Pues hay muchos casos de éxito. Muchísimos. Bueno, y me estaba acordando de Isofotón, pero mecánica de vuelo, que es otra empresa que también ha colaborado mucho con nosotros. Empresas que aprovechando la inversión que habéis hecho vosotros en ese análisis y desarrollos, y esos desarrollos han podido ellos mejorar su posición competitiva. Totalmente. Amén de las grandes empresas que no solo las que estaban siendo patronos de Ecotec y estaban apoyando el proyecto Ecotec, sino empresas grandes que también acudían a nosotros un poco para recibir informes, en fin, nuestros trabajos y que se interesaban por nuestros trabajos, ¿no? Es decir, cualquier tipo, nosotros teníamos las puertas abiertas para cualquier tipo de empresa, no solo a las empresas patronos, sino para todo tipo de empresas, ¿no? Para todo tipo. Ecotec sigue existiendo, ¿no? Sí, sigue existiendo, claro que sí. Sí, ahora hace una labor quizá más enfocada, por ejemplo, a las redes sociales, que nosotros, ese es un tema que hemos dejado de lado un poco en los últimos años, ¿no? O sea, yo siempre traté de atender este tema, pero es difícil, era difícil entonces, con los pocos medios que teníamos, atenderlo todo, ¿no? Pero ahora yo creo que es un tema que sí que están enfocando mucho más aquello, ¿no? Y así, ¿no? Claro que sigue existiendo, sí. Después nosotros teníamos también otro objetivo estratégico de la influencia a las administraciones, ¿no? Entonces, en esta influencia tratábamos de, por ejemplo, de sugerir programas a las administraciones. Por ejemplo, nosotros hemos sugerido los incentivos fiscales que están ahora vigentes, que son muy buenos en España, son muy buenos. Quizá alguien dijo que eran los mejores de la OCDE. Pues esos objetivos fueron sugerencia de Ecotec, ¿no? Y, por ejemplo, también la iniciativa de compra pública innovadora, es decir, que la administración española o las administraciones como grandes tractores inversores de todo tipo, pues pudieran traccionar proyectos innovadores en todos los ámbitos, ¿no? No solo en obra civil, sino también en infraestructuras y en inversiones de todo tipo, ¿no? La compra pública, ¿no? Entonces, eso es otro tema que nosotros hemos perseguido mucho, ¿no? Muy interesante, Manuel. O sea, la influencia, sensibilización, análisis de la innovación y influencia en las administraciones fueron siempre los tres grandes objetivos estratégicos que rodearon a la actividad de Ecotec. Pasemos, si te parece, ahora, tras tu jubilación parcial en el tema de Ecotec. No sé si querías comentar algo más de Ecotec.
Sí, no, no, en fin, como estoy... Pasamos un poco a lo que haces ahora y sobre todo Sí, además esos libros que has escrito sí, ya, vale. que no hemos hablado todavía. Sí, no, ahora pues algunas actividades de consejero en empresas como Eurofunding, también en la Escuela de Ingenieros Industriales también he estado ahí como consejero con actividades de la asociación. Eh, Como he hecho el trabajo este de la titulación del mentor de la Comunidad de Madrid, de I+D, ¿Esto en qué pues consiste? sí, bueno, pues tratar de ayudar a los jóvenes en el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento. La verdad es que he ayudado a algunos de mis alumnos en el programa Citios, ¿no? de la Autónoma, que querían, como yo siempre les meto el gusanillo del emprendimiento, pues algunos vienen a mí a pedir consejo y pues trato de ayudarles en todo lo que puedo, ¿no? Y así, ¿no? Sobre todo para encarrilar los proyectos de emprendimiento, pues porque no son fáciles, sobre todo en los primeros pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tema interesante que me interesa mucho y trato de seguirlo, ¿no? El tema del emprendimiento, la mentoría. Y después alguien que también me contacta por mil sitios, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo le ayudo, aprovecho para ayudarle en lo que pueda en esto, ¿no? Y después en estas actividades que hago ahora, pues hombre, he colaborado también con la Comunidad de Madrid en paneles de revisión de títulos universitarios, por ejemplo, en evaluación de proyectos CUBE de la Comunidad de Madrid, que has mencionado antes también. En fin, de alguna manera estoy abierto a otro tipo de historias que puedan surgir, ¿no? Y por supuesto sigo con mi programa Citios en el curso de gestión de proyectos innovadores, bueno, que lo sigo manteniendo porque para mí es una fuente de riqueza el contacto con la gente joven, ¿no? Y el contacto con... lo que comentábamos tú y yo antes, ¿no? El tema del traspasar esa experiencia que hemos ido acumulando claro, los que ya somos senior, ¿no? La gestión del talento senior es una cosa que debería plantearse más en serio. Más en serio, sí, efectivamente. Lo comentaba el otro día también con un amigo mío, director general. Sí. Y yo creo que no está bien canalizado, por lo menos no existen los medios para canalizarlo. A veces somos nosotros mismos los que tenemos que buscar la forma, ¿no? Sí. Debería estar mucho más canalizado porque hay muchísima gente que a lo mejor no tiene la iniciativa de hacerlo, pero que tiene un acervo de experiencias increíble, ¿no? Cuenta de los libros que has escrito. Bueno, pues uno es un libro familiar que lo que he aprendido yo es, de alguna manera, dejar para las nuevas generaciones, para mis hijas y mis sobrinos, las nuevas generaciones, pues un poco las actividades empresariales de mi familia, de mis familiares, de mis antepasados, sobre todo, ¿no? De mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, Manuel Pérez Sáez. Todo el estudio genealógico, sí. Sí, ahí he plasmado 200 años de actividades comerciales y de todo tipo, y económicas, financieras también, desde mi tatarabuelo a mi bisabuelo y, bueno, mi abuelo y tíos abuelos, ¿no? ¿Cómo te vino la idea? Pues yo que consta que lo tengo, lo he leído, me lo dio tu hermano, y me parece una obra increíble y un regalo a la familia impresionante, pero es muy agradable de leer el libro. Sí. Pues, ¿se puede comprar? No, porque es una edición privada, pero seguramente tendré que pensar en hacer otra edición privada o a lo mejor pues, sacarlo al público, ¿no? ¿Cómo te vino la idea? Bueno, la idea es porque yo consideraba que la actividad esa de mis antepasados era una actividad muy valiosa y que de alguna manera se había apagado en la familia, ¿no? De alguna manera se había medio olvidado y yo quise rescatar eso para las nuevas generaciones, rescatar esa historia, ¿no? Y entonces, claro, la ventaja que me encontré yo cuando empecé a brujolear y a bucear en los archivos y en las cosas, la ventaja es que me encontré con mucha información y entonces, claro, eso me facilitó mucho el trabajo. Es verdad que también hay mucho trabajo de búsqueda, de selección de datos y de cosas, pero y de sitios y de información, pero al final tú conoces el resultado, está ahí, ¿no? Y el resultado es que toda la familia lo ha agradecido mucho. Yo tengo muchísimos primos, ¿no? Y todos lo han acogido con mucha, evidentemente, con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Y bueno, yo creo que es algo que queda ahí ya para siempre, para la historia. Son 200 años de
de vida económica y empresarial de una familia pues muy, muy emprendedora, ¿no? Que ya después a los demás nos ha quedado poco, ¿no? De todo eso, ¿no? ¿Sabes? Y el otro libro es el de gestión de proyectos innovadores, porque claro, los alumnos de mi curso, a los que siempre les he dado una bibliografía amplia sobre proyectos y innovación, etcétera, pero claro, ellos me decían, hombre, es que nosotros nos gustaría tener aquí un manual que recogiera todo esto, que recogiera el curso, pero no toda esta bibliografía, que hay que leerse muchas cosas, y esto para nosotros, y evidentemente yo entendí el mensaje y me di cuenta enseguida de que ese libro lo tenía que hacer yo. El libro que estaban pidiendo ellos lo tenía que hacer yo. Entonces lo hice y por eso... ¿Cómo se llama el libro? Gestión integrada de proyectos innovadores. Ese sí que es comprable, ¿no? Ese es comprable, sí. Eso está, sí, se puede adquirir en Pyramiden, editorial Pyramiden. Efectivamente. Muy bien. ¿Algo más de tu experiencia personal? No, yo creo que hemos dado un repaso. Yo te quería comentar, yo la sensación que tengo desde el punto de vista de gestión de tecnología, que sabes que fui experto de la Comunidad Europea, estuve auditando proyectos de la Comunidad Europea en su momento, tuve un proyecto Eureka también con vosotros, con el CEDETI, y varios proyectos también con el Ministerio de Industria, la he vivido muy de cerca. Y yo creo que al final siempre me ha parecido, siempre ha faltado la etapa final, ¿no? Muchos proyectos se quedaban en la idea. En los europeos que yo he vivido también, al final no se llegaban a resultados que se fueran a vender. Se hacía mucha investigación de base, eso es cierto. Sí. Pero al final no se llegaba a algo tangible, ¿no? Sí. Yo siempre pienso y siempre hablo de la NASA, ¿no? De lo bien que hizo Estados Unidos, porque llevaba de la mano a las empresas y les decía dónde tenían que invertir y además con quién se tenían que asociar, ¿no? Eso tú creo que he vislumbrado que hacéis también en Cotec a veces, que es poner la idea y al que tiene la idea emprendedora con el capital, ¿no? Para que aquello funcione y se comercialice. No, eso es cierto. ¿No? El problema, yo creo que el problema que tienen los programas, que han tenido los programas marco de la Unión Europea y seguramente ahora los que exigen bajo el paraguas de la Next Generation, es que son proyectos excesivamente precompetitivos y precisamente la Comisión Europea resalta mucho el hecho de que sean precompetitivos y entonces, claro, si son precompetitivos, si son muy precompetitivos, están lejos del mercado. Entonces, claro, la Comisión Europea se niega a dar ayudas a proyectos finalistas, como podía ser, por ejemplo, un proyecto Eureka. Y entonces, pues, yo creo que ahí está, es donde radica el riesgo y el fracaso, ¿no? Hay más riesgo, pero también hay más fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque no están haciendo ayudas a un proyecto finalista. La NASA, ¿por qué tiene éxito? Porque son proyectos finalistas. Claramente el objetivo era claramente finalistas, ¿no? Es lo mismo que si das dinero para el Airbus. El Airbus es un proyecto finalista. Yo qué sé, y el Concorde fue un proyecto finalista en su momento, ¿no? Se sabía lo que se quería, ¿no? Y aquí no se sabe lo que se quiere. Entonces, claro, aquí efectivamente estoy de acuerdo. Fracasan muchos proyectos por esto, porque no son finalistas. Pero al final lo que estamos buscando, lo que tiene que buscar la Comunidad Europea, evidentemente, pero la Unión Europea en este caso. Pero también en España es que los fondos que se generan dentro de la administración pública, el Ministerio, CEDETI, etcétera, al final terminen en algo que al final mejore la posición competitiva de las empresas. Lo que pasa es que la Unión Europea, entonces, si diera ayudas a proyectos finalistas, tendría un problema de concurrencia. De competencia. Y entonces eso lo lleva muy mal la Comisión Europea. Lo lleva muy mal, muy mal. No puede, tiene que evitar la concurrencia en cosas de estas, porque si no, si le da a una empresa, le tiene que dar a otra, y a otra, y a otra. Entonces ya, ¿sabes? Es un problema de libre competencia, libre concurrencia, ¿no? Eludir esa responsabilidad, exactamente. Bueno, pero no sería lo mismo en España, ¿no? Sí. En España seríamos mucho más libres, ¿no? Porque al final es una política industrial, industrial requiere inversión, requiere ideas y requiere capital, pues es ponerlo todo junto, ¿no? Sí. Y si es finalista, mejor. Sí. Porque al final lo que necesitamos es que se convierta el dinero que se está metiendo de todos los contribuyentes en algo que vaya a funcionar, ¿no? Sí. Yo veo eso y ya para acabar, creo que estamos pasados de tiempo,
por la otra idea, yo creo que todavía hay bastante desconexión entre nuestros centros universitarios de investigación y las empresas. A pesar de la Fundación Universidad-Empresa y todo esto que se creó hace años, ya hace muchos años. Bueno, esa yo estoy de acuerdo y hemos estado de acuerdo siempre en Cotec en ese tema, y fue uno de nuestros grandes caballos de batalla el tratar de seguir uniendo el trabajo colaborativo entre empresas y centros de investigación y universidades. Y ahí sí que hemos hecho muchos trabajos y mucha labor de sensibilización no solo a las empresas, sino también a los propios investigadores y profesores universitarios, investigadores de la universidad y de centros tecnológicos, y siempre es una asignatura pendiente, porque siempre hay una reacción, tanto una desconfianza por parte de la empresa y una desconfianza por parte de los centros públicos y de la universidad. Siempre hay desconfianza, sí. Una asignatura pendiente, efectivamente. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir al programa, y estás invitado a volver cuando tú quieras. Muchas gracias. Y sigue escribiendo libros. Vale. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.